tipo escoliosis, hasta los traumas, fracturas provocadas por diferentes... Ay, gracias por grabar. Muchas gracias. Por accidentes, caídas, todo lo que ustedes conocen. Entonces, miren, esta es la diferencia que hay entre el cráneo de un niño y el cráneo de un adulto. Recuerden que los niños todavía tienen el cartílago de formación y que el cráneo de un niño tiene las partes de las fontanelas que aún no han cerrado. Además, el hueso es un poco más transparente. Y otra cosa es la dentición. Otro es que la mandíbula del niño y la cara es más pequeñita que su cráneo. Y en el adulto, bueno, ya vamos a ver la diferencia entre la parte del hueso medular y la parte de la corteza que se ve de color más radiopaco o blanco. Vamos a ver toda la dentición en ambos maxilares y incluso se pueden ver las mastoides, que es en los huesos que están a ambos lados, en los oídos, ¿verdad? Y estas mastoides tienen una característica importante, que tienen aire en su interior y este aire va aumentando a medida de que la persona va creciendo en su adultez, ¿no? Va cumpliendo años. Entonces, igual con los cartílagos de los huesos. En los huesos largos, los del niño terminan con cartílago. Todavía no ha terminado la osificación. Dígame, Andrea. Doctora No fue sin Andrea. querer, doctora. Ah, Fue sin está bien. disculpa. Sin embargo, fíjense que hay un gran espacio aquí en el cartílago. Sin embargo, miren, en un adulto ya está fusionado y el espacio del cartílago es un poquitico más pequeño. Ahora, hay una regla básica para explorar el soma. Cuando nosotros sospechamos una fractura, tenemos que ver la radiografía en 2 tomas para estar seguros. No es como aquí a veces que en la vida de nosotros, ¿no? En cualquier lugar del mundo, que nos hacen un solo rayos X, ahora va un solo rayos X, y dice, no, mira ahí la fractura, imposible. Hay que verla por lo menos en 2 radiografías, porque a veces en el rayos X del cráneo frontal no se ve, porque la fractura está así como en el occipital. Y entonces hay duda, ¿no? ¿Está fracturado o no está fracturado? Entonces, ustedes tienen que hacer una frontal y una lateral. Y si tienen la duda, una oblicua, hasta que no vean la fractura. Hay lesiones que vamos a estudiar, que son las lesiones elementales óseas. ¿Han oído hablar de esas lesiones? ¿Me han escuchado sobre esas lesiones? Bueno, pero me están Sí, escuchando, ¿verdad? doctora. Bueno, Mucha miren, parodia, doctora. estas lesiones elementales son las que van a estar principalmente en algunas de las enfermedades óseas que conocemos. Por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad, una lesión fundamental del hueso que está en las artrosis, las artritis, en el proceso de envejecimiento, en las pacientes que están en menopausia o climaterio, en los pacientes que tienen enfermedades endocrinometabólicos. El proceso de otoesclerosis lo vamos a ver en pacientes que tengan un infarto óseo o que tengan enfermedades como la sinovitis de cadera, la enfermedad de Perter, y nos habla de que ese hueso no le está llegando la cantidad de sangre suficiente. La lesión ósea llamada osteolisis es la que vamos a ver en el cáncer, en las metástasis, en los tumores secundarios. Y la lesión ósea llamada osteonecrosis
es frecuente, sobre todo en pacientes deportistas, y también es provocada porque no llega la cantidad de sangre al hueso. Las osteonecrosis son famosas, como la enfermedad de Kienbock, que es en los huesos de la mano, la enfermedad de Schuberman, que es en la columna vertebral, la enfermedad del aumento de la tuberosidad superior de la tibia, que sobre todo para las personas que practican deportes como lucha o deportes como remo, donde de alguna forma en el deporte se está tocando la rodilla, o algunos fisiculturistas, se le va a aumentar esta tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a ver poco a poco para ver en qué consiste cada de ellos. Miren, aquí les tengo puesto para que después lo estudien. La osteoporosis es el fallo de los osteoblastos para depositar la matriz ósea. Por eso la masa ósea va a estar disminuida. Los huesos se vuelven transparentes. Aunque se mantiene la arquitectura del hueso, vamos a ver que es un hueso que tiene adentro un canal medular muy ancho y una corteza fina. Y miren las causas, como ya les había dicho: senil, menopáusica, secundaria a esteroides, endocrino metabólicas. Miren un ejemplo: la osteoporosis es esta que está del lado derecho, y miren los huesos, que la primera donde dice osteoporosis, miren cómo los huesos son transparentes y como si tuviesen la parte de la corteza de cada vértebra, el bordecito de color blanco, como un dibujo. Ahora miren cómo son las vértebras normales. Ven que son densas, de color blanco. ¿Ya dije? Miren esta mano. Esta es una mano normal. Miren, cuando yo digo la médula es lo de adentro del hueso. Cuando yo digo la corteza es la parte de afuera. Entonces, me voy a sentar aquí para no molestar. Espera un momento, me voy a cambiar de... Entonces, observen cómo se ve la mano con la artrosis, el cambio que tiene, la deformidad, y cómo se ve como si fuese un hueso prácticamente transparente, ¿verdad? Ya me cambié. Vamos a ver otros ejemplos. Miren, igual estas manos que tienen artrosis, tienen esta desviación de los dedos hacia, hacia afuera, ¿verdad? Sí, doctora. Esa desviación de los dedos es la llamada desviación en ráfaga. ¿Me están escuchando? ¿Hay un alumno levantando la mano? Sí, doctora, no, quería preguntar de la anterior radiografía. Había un ya. broche, ¿eso estaba dentro del cuerpo? ¿Dónde? ¿En cuál? ¿En la de las manos? ¿Un broche? En No, esa, no en lo... la que tiene osteoporosis, ¿hay un broche ahí? ¿Eso está en la persona o es de la radiografía? ¿Verdad, doctora? Un broche es un alfiler. Ah, no, eso está sujetando la ropa de la paciente. Eso es un error haberlo dejado ahí, ¿verdad? No, está sujetando la ropa de la paciente. La otra doctora que me está levantando la mano, dígame, la doctora Brenda. Hola. Bueno,
Entonces, fíjense cómo cambia la densidad entre una imagen que no tiene osteoporosis y una mano que tiene osteoporosis. Y la desviación en ráfaga, esas manitos que tienen las ancianas, ¿verdad? Que es provocado por la artrosis. Pero si se dan cuenta mejor, tiene el llamado telescopamiento, como si fuera un telescopio. Una falange se mete dentro de otra falange, no hay espacio de articulación. Otra falange, la falange media dentro de la otra del tarso, y esto va provocando que el hueso esté telescopado, un hueso metido en otro. Y esa falta de espacio y de cartílago articular va a provocar que se desvíe la mano hacia afuera. Es un signo típico de estas enfermedades que cursan con osteoporosis. Es decir, el signo radiológico de la osteoporosis es la disminución difusa de la densidad del hueso con una cortical muy fina, con trabéculas óseas muy delgadas. Es un hueso que se pone frágil, que se puede fracturar, porque es un hueso que pareciera de cristal. Igual lo mismo en el caso de la columna vertebral. Miren esto, se ve el hueso se forma de en boca de pez, una forma cóncava de la vértebra, y pueden haber incluso fracturas por compresión. La otra enfermedad o lesión ósea. Las lesiones óseas es como decir síntomas que son comunes en enfermedades, ¿verdad? Ya hablamos de la osteoporosis, que puede dar en pacientes con la menopausia, en pacientes que tienen enfermedades del tipo endocrino como el hipotiroidismo, como el síndrome de Cushing, como esta paciente que operan de tiroides y le sacan las paratiroideas, que son las que regulan el metabolismo del calcio. O paciente senil, o paciente que esté enfermo de una artritis o una artrosis. En el caso de la otoesclerosis es lo contrario. El hueso se ve muy blanco, pero ustedes pensarán que porque se está produciendo bastante matriz ósea y el hueso se ve blanco, es mejor. No, porque se pone tan duro que parte como si fuera de plástico. Es como esas cosas plásticas malas que compramos, que están tan duras que no tienen elasticidad, no tienen algo de goma o algo blando, y parte por estar así. Entonces, hay un aumento de la densidad ósea difusa y esto da una respuesta que es la formación de hueso sobre hueso, hueso sobre hueso. Y lo vamos a ver en los cánceres, en las intoxicaciones por metales como el plomo, en los tumores primitivos, en la osteomielitis, en la enfermedad de Payet. Y vamos a ver cómo se ve, de qué estamos hablando. Miren, estamos hablando de que esta pelvis siguió produciendo hueso sobre hueso y se ve demasiado radio opaca, muy blanca. Entonces, el aumento del color blanco puede ser localizado, pero puede ser generalizado. Miren el ejemplo aquí. En este cráneo, donde hay mucho aumento de la densidad blanca, tanto que uno no puede definir entre la parte de la médula y la corteza. Ese es el cráneo de un osteoclerótico y este cráneo es normal. En el siglo XVIII, cuando se describieron las enfermedades, que se llamó toda la sintomatología, la propedéutica, en el siglo XVIII fue que sucedió, se describió la enfermedad de Payet en adultos mayores de 45 años. ¿Y cómo se descubría? Bueno, se descubría porque en ese tiempo se usaba sombrero. Y cuando el señor tenía que cambiar de sombrero, porque los huesos del cráneo seguían produciendo más hueso, hueso sobre hueso, y aumentaba el diámetro de su cabeza. Esta enfermedad también puede ser localizada, es decir, no invade todo el hueso del cráneo, sino que invade pedacitos como lagunas otoescleróticas. La otra enfermedad o lesión ósea elemental que deben conocer, muy, muy importante,
Cuando vean una radiografía, buscan todas estas lesiones, pero muy importante, la osteolisis es la destrucción ósea. Es que ya al principio, en la osteoporosis, el hueso se vuelve transparente porque pierde matriz. En la otoesclerosis, el hueso se pone muy blanco porque se produce exageradamente, pero de mala calidad. Ahora, en la osteolisis, se pierde la matriz ósea, se la come el tumor, se abre un agujero. Si la osteolisis está en el cráneo, el agujero que se abre comunica con la masa encefálica, sale líquido cefalorraquídeo por ahí. Si la osteolisis está en el hombro, se le parte el brazo a la señora. Si la osteolisis está en el húmero, igual. Disculpen, en el húmero es en el hombro, en el fémur, igual la señora se le parte la cadera. Va caminando y es tan grande ese agujero que se armó o que la señora parte el hueso y cae al piso. Entonces, son lesiones transparentes, con bordes nítidos, porque no hay nada, se lo comió el tumor. Igual pueden ser generalizadas, pero pueden ser localizadas y se ven de color negro. Estos son agujeros, están con 3 flechas amarillas, y por estos agujeros incluso puede salir el líquido cefalorraquídeo. Otro ejemplo, la osteolisis en el húmero, cómo fracturó, y lo único que estamos viendo es la parte blanda, no hay hueso, se lo comió el tumor. La otra patología es la osteonecrosis, pero esta nos habla de cuando no está llegando la sangre al hueso. Y enfermedades que conocemos frecuentes son la sinovitis de cadera en los niños, la enfermedad de Perters, y como yo le decía, la enfermedad de Kienbock, la enfermedad de Schuberman y la enfermedad con el aumento de la tuberosidad anterior de la tibia. Son focos, y estos focos de la osteonecrosis, donde no le está llegando sangre al hueso. Recuerden que el hueso también está muy bien vascularizado. Puede ser por un traumatismo, por una hemoglobinopatía, por una pancreatitis, porque el paciente esté desnutrido. O puede ser espontánea o por inmadurez. Y por ejemplo, aquí está la osteonecrosis. ¿Qué es eso, por Dios? Disculpen, es que se oyó un ruido. Entonces seguimos. ¿Me están escuchando, verdad? Hola. Sí, doctor. Miren aquí, la osteonecrosis desbarata la cabeza del fémur, se la aplana, y por eso es que nos damos cuenta de que está presente. La forma normal está deformada porque no está llegando el riego sanguíneo suficiente. Y otra patología son las fracturas. Las fracturas tienen múltiples clasificaciones. Pueden ser por dónde están localizadas, si están en la metáfisis del hueso, si están en la diáfisis, si están en la epífisis, por la forma, si es transversal, si es oblicua, si es en espiral, si es conminuta, si es en tallo verde en un niño, si es patológica, como la que yo les hablé de que tiene una osteolisis y fractura el hueso, o si son por fatiga, sobre todo en deportistas y en bailarines. Importante, seguir la solución de continuidad. Uno va siguiendo la corteza de la costilla, por ejemplo, y llega un momento y dice, no, aquí hay una fractura. Esto es una fractura de un arco costal. No siempre las vamos a ver tan lindas. Esta es una fractura de cráneo. Por eso a veces que las vemos así, tan difíciles de ver, como esta pequeña fractura en la punta del dedo,
hay veces que tenemos que hacer 2 y hasta 3 radiografías para poderla observar. Por ejemplo, en esta radiografía, la de adelante, no se ve la fractura de el quinto dedo, ¿verdad? No hay forma de que la veamos. Pero sin embargo, cuando la ponemos de forma oblicua, evidentemente hay una fractura con desplazamiento de los fragmentos. Las fracturas tienen sus complicaciones, por lo cual no se resuelve la fractura. Por ejemplo, cuando se convierte en una pseudoartrosis, cuando hay una necrosis aséptica que no le llega sangre, cuando hay una infección o cuando hay una hemorragia o un coágulo que impide que la fractura se arregle. Por ejemplo, este paciente tiene una fractura de cadera que sin operación no va a resolver. Miren, incluso está el pedazo de la cabeza del fémur abajo y arriba el cuello del fémur. Este paciente hizo una articulación, una pseudoartrosis, es decir, no está resuelta su fractura. Va a tener dolor, va a estar traqueando el hueso, le va a desacomodar el hueso en ocasiones. Esas son cosas que hay que tener en cuenta en las fracturas. Ahora, otro ejemplo, otra patología, las luxaciones. Eso de que vemos a algunos pacientes o personas que pueden quitarse el hombro, desmontarlo, montarlo, ¿verdad? Porque tienen una hiperlaxitud de la cápsula articular. Y no hay problema hasta un día que se rompa la cápsula. Ahora, no siempre es así. Hay pacientes que es patológico y entonces cuando hacemos la radiografía nos damos cuenta de que el húmero no está en el lugar que debe de estar en la articulación. Está hacia arriba, está hacia abajo, pero no hay fractura. Lo que hay es una salida de la cápsula articular, una luxación. Igual puede ser en el hombro. Claro, esta tiene una pequeña fractura porque tiene un pedacito de hueso pegado a la cápsula. Pero ocurre también en el hombro y en el hombro y en el codo, que son las principales donde ocurren las luxaciones. También está, para terminar, estas son las 4 lesiones fundamentales, más lo que otro que queremos ver en una radiografía son las fracturas y si hay una luxación. Vamos a hacer un aparte con la artritis degenerativa, por ser una de las enfermedades más frecuentes que van a encontrar. Recuerden que en la artritis degenerativa hay una disminución del espacio articular. La paciente le duele la rodilla, pero no hay cartílago, está el hueso contra el hueso chocando de forma rígida. Se va a acompañar además de osteoporosis, de engrosamiento de la lámina subcondral. Pero lo que vamos a ver en la radiografía es que disminuyó la articulación y que hay una osteoporosis. Y que hay un desacomodamiento de los huesos, sobre todo de los huesos de la columna. Miren esta columna cervical. Ninguna vértebra es del mismo tamaño ni están orientadas a partir de las líneas anteriores y posteriores de la columna. Igual que tiene disminuidos sus espacios, pero fíjense que los tienen disminuidos en la porción posterior, provocando pinzamientos. Estas 2 rodillas, ¿cómo camina esta persona? No hay espacio articular. Es una disminución completa. Ahí no hay líquido sinovial, ahí no hay cápsula. Ahí está caminando hueso contra hueso como si fuese un robot y con mucho dolor. Este es el ejemplo también de la columna lumbar, pero fíjense, miren la radiografía y miren el dibujo. Ninguna vértebra lumbar del mismo tamaño. Imágenes de los discos intervertebrales mayores y menores. Aquí en L4, L5 no hay disco y hay osteofito. En L5, S1, bueno, se ve mejor, pero ya es el cambio degenerativo que provoca la artrosis.
Ahora, aprendiéndose estas 4 lesiones, ustedes la van a buscar en la radiografía y esto le va a hacer el diagnóstico diferencial con una gran cantidad de enfermedades, además de poder ver si hay alguna fractura, si hay alguna luxación. Pero estoy yendo hacia atrás para que no olviden estas 4 lesiones. Son las lesiones óseas que lo relacionan con todo. En la ortopedia, en la medicina, cuando tenemos en la oncología, sobre todo, tenemos un tumor con lesiones secundarias. Están aquí. La osteoporosis, que es la lesión ósea en el envejecimiento. La otoesclerosis, que acompaña a los tumores como el tumor de próstata, como la enfermedad de Payet. La osteolisis, que es frecuente en las metástasis secundarias de los cánceres, como el cáncer de mama, como los tumores de hueso. Y la osteonecrosis, que es cuando no llega la cantidad adecuada de sangre a alguna porción del hueso. Esta es lo que les quería decir para que conozcan que existen estas lesiones, que son lesiones que se van a ver en el hueso a través de una radiografía. Ahora, hasta aquí es la clase. Díganme si entendieron, si tienen dudas. Doctora, yo no entendí solo muy bien cómo puedo ver el osteosclerosis en la radiografía, doctora. Se ve de color blanco. Muy blanca, como si estuviese pintada. Incluso, ya les decía, miren, esto es una pelvis ósea con osteosclerosis. Es como si al hueso le hubiesen pintado de blanco. Lo hubiesen manchado muy blanco. Fíjense que no se puede distinguir la parte de la médula con la parte del hueso. Miren el cráneo. Un cráneo normal, uno puede distinguir la parte de la médula, de la corteza y la parte de la médula. Y en este cráneo no se distingue nada y vamos creciendo hueso sobre hueso, hueso sobre hueso. En caso de que sea localizada, se ven estas manchitas de color blanco o radioopaco. Fíjense dónde está la flecha. Ese es el aumento, el acúmulo de matriz ósea. Esto cada vez que lo vemos en el momento actual que vivimos, decimos, este hombre tiene un cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata es el más frecuente que da este tipo de lesión. De todas maneras, doctor, ahí en el libro que yo les pasé de la asignatura, el manual AMIR, hay lesiones y o si no, más fácil, ponga en Google osteoclerosis radiografías. También recuerden lo que yo siempre les digo de leer medicina. La palabra con la terminación esclerosis, ¿para qué enfermedades se usan? A ver, ¿alguien me puede decir? Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la acumulación de grasa en las arterias. La osteoesclerosis es la acumulación de hueso sobre hueso sobre hueso. Hay otra enfermedad que la padece la doctora que les está hablando, está operada de ella, que se llama oto de oído, esclerosis. Es que los huesecillos de mis oídos fueron sustituidos por grasa, por acúmulo de calcio y de materia de grasa hasta que se destruyeron. Y hubo que hacerme una operación y ponerme prótesis auditivas porque nací con ese defecto. Entonces, la terminación esclerosis nos está hablando de acúmulo y se acompaña del prefijo anterior. Si es artero, es acúmulo en la arteria.
Si es osteo de hueso, bueno, este acúmulo va a ser en el hueso. Y si es oto, en mi caso, bueno, el otosclerosis es una enfermedad del yunque, el martillo, estos huesecillos pequeños que hay en el oído medio, digo, en el oído interno, ¿verdad? Es una enfermedad que apenas se describe en los libros de medicina, está solamente en los libros de pediatría. Lo que sucede es que como la padezco, bueno, la busqué y me la sé, pero ni se habla de esa enfermedad. Pero bueno, lo que sí queremos es que vean que la osteo de hueso, esclerosis, provocado por un tumor, provocado por una intoxicación por plomo, va a ser el acúmulo de capas de hueso en el hueso. Y esto va a provocar un hueso débil, porque lo va a poner muy duro, sin plasticidad. Y estos pacientes también van a sufrir fracturas. Fíjense que todas estas lesiones elementales dan dolor y dan fractura también. Y dan impotencia funcional a la hora de la clínica del paciente. Esta clase, fíjense que está todo escrito, también va al examen final. Al examen final va todo lo que hemos estudiado, pero las cosas más importantes. Por ejemplo, lo más importante de respiratorio, las enfermedades más comunes de digestivo, las enfermedades más comunes de renal y las enfermedades más comunes de óseo. Lo más frecuente, lo que más se observa es lo que va a ir al examen. Entonces, si tienen alguien más que una duda, por favor. Entonces ya, ¿quién es la persona que me está levantando la mano? Dígame. Yo, doctora. Dígame. Doctora, disculpe, la fecha del examen, ¿cuándo es? No me lo sé de memoria. Tendría que abrir el documento que enviaron. ¿No les enviaron el documento ya? No, doctora. Nos enviaron un no. documento, pero las fechas no están dando. Ahora yo les envío el documento con la fecha del grupo EF. Porque no recuerdo exactamente el grupo EF qué día es. Es a partir del 1 de junio. ¿Ya me subieron la investigación? Faltan 4 días. Casi. Súbanla porque son 10 puntos más. ¿Oyeron? Y los puntos sí importan. A ver, importa el conocimiento, pero también importa sacar buenos puntos para poder aprobar bien. Quiero que todos aprueben. ¿Entienden? La verdad, a mí no me gustan los alumnos que salgan mal en que desaprueben, que reproben. Todos tienen que estudiar para aprobar y todos irse de vacaciones. Entonces, si no tienen más dudas, voy a terminar la clase y voy a mandarle el cronograma. Dígame. ¿El trabajo de investigación hay que mandarlo individual o una sola persona por grupo?